Tremendo lo que pasa hoy 7 de agosto. Se cumplen 206 años de la batalla de Boyacá, 3 años del mandato del presidente Gustavo Petro y 215 años del Ejército Nacional de Colombia. Un motivo de orgullo y ojo, Petro se va a Leticia en el Amazonas a plantarse duro por la invasión que está haciendo Perú sobre territorio colombiano con patriotismo. Mientras eso pasa, los que se hacen llamar patriotas, queridos amigos, sí, el uribismo está haciendo dizque una marcha para que no condenen a Álvaro Uribe Vélez. Y sí, lo que dicen algunos es que, pues obviamente Álvaro Uribe Vélez no pudo ir a la marcha, le tocó pues a sus seguidores llevarlo en cartón, porque precisamente está preso a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal. O sea, a los uribistas, el mismo Abelardo de la Espriella lo dijo, por favor, la apelación no va a pasar porque sinceramente está cagado hasta el cuello. Pero en fin, los uribistas, es una ironía, ¿no? Pedían mano dura, que la justicia hiciera su trabajo, que se acabara la delincuencia, que duro contra los delincuentes, y al primero que cogen y lo condenan es a Álvaro Uribe Vélez por pagarle a paramilitares para que hablaran mal de Iván Cepeda, y miren que se jodió. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Miremos cómo es recibido Gustavo Petro en Leticia, en el Amazonas. Déjenme decirles que a 3 años del gobierno de Gustavo Petro, hay presidente en este país. La Colombia profunda sí que sabe valorar al presidente Gustavo Petro, mientras unos riquillos que obligaron a sus trabajadores a salir a marchar en las últimas horas hacen de las suyas por las calles pavimentadas de Bogotá y Medellín. Miren esto. De la batalla de Boyacá, 206 años de la batalla Petro en Leticia, mire el cariño de la gente con Gustavo Petro. De Boyacá, de aquel 7 de agosto de 1819 y 215 años de la construcción, de la creación del ejército, de nuestro ejército colombiano. Hablemos precisamente de ese tema, teniente, cómo se consolida, cómo se viene construyendo, porque se habla de 3 fechas, pero definitivamente la que está consolidada es la del 7 de agosto para conmemorar el Día del Ejército Nacional. La creación o el Día de las Fuerzas, tanto de las armas, en ocasiones, y es una claridad para nuestros televidentes, no corresponde muchas veces con su fecha de creación. Van a estar algunas por fechas simbólicas, pueden estar enfocadas hacia un santo o pueden estar enfocadas hacia una batalla. ¿Qué pasa con el 7 de agosto y por qué se consolida como el Día del Ejército Nacional? Para recordar, la primera vez que hablamos del Día del Ejército Nacional se hace en 1947 a partir del decreto 1740. Este va a estipular que el Día del Ejército Nacional va a ser el 1 de junio en honor a los 40 años de funcionamiento de la escuela militar, que marca la profesionalización del ejército bajo una doctrina prusiana traída por las misiones chilenas, que rompen pues con un siglo XIX partidista que se había generado ahí. Luego, 1963, decreto 2383, nuevamente el 1 de junio vuelve a ser el Día del Ejército Nacional. Ahora, ¿qué empieza a pasar con esta fecha? Pues que va a tener 2 situaciones. La primera es que el ejército está compuesto por suboficiales y soldados, es decir, que el nacimiento de la Escuela Militar de Cadetes pues ya no cobija todo lo que es el tema del ejército. Y lo segundo es el ascenso de los señores subtenientes en la Escuela Militar, que entra en contravía con eso. Luego, en el año de 1973, decreto 1030, se toma la fecha de creación del Ejército Nacional, es decir, el 23 de julio de 1810, como el Día del Ejército. ¿Cuál va a ser el problema que va a tener esa fecha? Y es que está en temas protocolarios y ceremoniales muy cercana al 20 de julio, que marca el desfile militar. Es decir, que no vamos a tener 2 fechas que tendrían 3 días de diferencia. Entonces, la fecha de creación del Ejército Nacional, que cumple 215 años y que es su génesis a partir de las situaciones del 20 de julio de 1810, y 3 días después empiezan a formar estos primeros cuerpos militares de infantería, caballería y artillería, van a tener que cambiarla. Y entonces, en el año de 1978 se busca un hito
que consolide pues una situación importante para nuestro Ejército Nacional, y ese va a ser la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá se va a tomar a partir del decreto 1461 como el Día del Ejército Nacional, en honor a esos hombres y mujeres que participaron en esa campaña libertadora de 1819. Entonces, a partir de ese 1978 se toma ese marco. Es decir, ahorita en estos momentos estamos cumpliendo 206 años de la batalla de Boyacá, pero de un ejército que tiene una tradición de 215 años. Muy bien, valga la aclaración, y antes de que dé inicio formal, de que el presidente de la República pues arribe precisamente a la tarima donde va a estar acompañado de todo su gabinete y las fuerzas militares del país, yo le quiero preguntar al coronel sobre la importancia de una batalla que fue muy importante, la del Pantano de Vargas, donde vimos unos guerreros. Hombre, es impresionante el cariño hacia Gustavo Petro, lo que pasa en Leticia, en el Amazonas, este 7 de agosto, que repito, Gustavo Petro se planta con firmeza por la soberanía nacional. Los que se hacen llamar muy patriotas y demás, hoy salieron fue a marchar dizque a favor de un condenado como Álvaro Uribe Vélez, que la justicia colombiana, como ya sabemos, lo condenó a 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal. Y ahí lo hemos visto con algunos colegas de él, pues visitándolo. Ya Álvaro Uribe le salió a decir que está preso definitivamente, que ya le dieron la boleta, no se conoce la fotografía, lo hicieron a escondidas aparentemente, pero miremos esta situación, queridos amigos. Miren con el que está, ¿no? Andrés Pastrana, ¿no? Y los uribistas felices por el apoyo, pero miren lo que decía Andrés Pastrana hace algunos meses atrás o años. Perfecto. ¿Uribe está vinculado con paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado. Pero entonces por los paramilitares. Estaba leyendo en las redes sociales, lo acusan a los dos de hipócritas y cínicos por reunirse, o sea... ¿Cómo la ve, queridos amigos? Es muy cierto, esta gente son unos hipócritas, unos cínicos, y ahí están. Este man denunciando a Uribe por paramilitar y ahora defendiendo a Uribe solo porque se les acabó la tetica del Estado, ¿no? Eso pasa. Y con Vargas Lleras la misma, digamos, Uribe y Vargas Lleras ahora son amigos. Vargas Lleras defiende a Uribe, Uribe lo invita para que haga parte de su campaña y miren cómo ellos se trataban. Doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era verdadero amigo de Mancuso y quien recibió todo su apoyo era el doctor Álvaro Uribe. A Vargas Lleras le archivaron muy rapidito el caso de sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba. Por eso ese señor, amigo nuestro, que dijo hoy que le gustaba Vargas Lleras, bienvenido, el partido está abierto. ¡Vamos! ¿Cómo se nota, queridos amigos, que todo esta vaina es pura política, no importa que sean delincuentes? Y miren que a 3 años del gobierno Petro, como dice nuestro colega Jesús Salvador, no hubo expropiación, el dólar no llegó a 10.000 pesos, no hubo inflación del 30%, creció la economía, bajó el desempleo, bajó la pobreza. Y Marvel no se fue del país, queridos amigos, sigue creciendo el turismo, creció la agricultura en nuestro país, es histórico el tema del cacao, del café, eso sí no es noticia, pero a 3 años hay que decir que Gustavo Petro, a pesar de sus errores, sus desaciertos, sus quizás malos nombramientos, ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos años, porque usted compara... A Santos lo único que le puede quizás se le puede rescatar fue el proceso de paz. Un proceso de paz que no se ha implementado bien. Gustavo Petro intentando implementar el primer punto, que es la reforma agraria. Ahí vemos más de 640.000 hectáreas de tierras entregadas en un gobierno como el de Gustavo Petro, que ni Uribe, ni Santos, ni Duque juntos en sus 20 años de gobiernos
no fueron capaces de entregar esa cantidad de tierras a los campesinos. Y ahí sigue el trabajo, cumpliendo con dignidad, como dice el mismo gobierno de Gustavo Petro, hay que decirlo. Mire, lo que está pasando ahora, esto va a haber un envenenamiento tremendo de las redes sociales, porque entran en la recta final, este año decisivo para las elecciones. Ya vemos a Vicky Dávila, era una persona más o menos moderada, sí, hablaba mierda, amarillista, fuentes falsas, hacía shows, pero ahora es una cosa terrible, o sea, no le importó llevarse por encima a la juez Sandra Heredia porque le condenó a Álvaro Uribe Vélez. Ahora la llaman disque de izquierda comunista. Y así están los candidatos, o sea, un radicalismo tremendo. Por eso hay que compartir la información, por eso hay que estar pendiente y plantárseles duro también, obviamente desde la democracia, las redes sociales, para contrarrestar tanta desinformación. Ahí vemos los medios de comunicación intentando inflar una marcha del uribismo que sabemos los colombianos que la mayoría de los que salieron a marchar fueron obligados. Las denuncias están, esto no es un invento. Hay empresas en Medellín, por eso la gran marcha en Medellín a favor de Álvaro Uribe Vélez, la mayoría de ellos fueron obligados por sus empleadores uribistas. Eso es una realidad. En otras partes del país ni le hicieron caso a eso. Hay que decir, hay muchas personas que salieron en Medellín, que no sé dónde más, en Cali, podría decirse Barranquilla, que son más uribistas, y Bucaramanga. De resto, pues fue poca la convocatoria. Pues eso es lo que pasa en esta Colombia. Se estaban chillando porque en el país no se hacía justicia, que la justicia no actuaba, que había que tener mano dura con los delincuentes y demás. Y miren que el primer condenado criminal delincuente es Álvaro Uribe Vélez. Esto no lo digo para generar odio. La justicia condenó a Álvaro Uribe Vélez a 12 años y aquel que cometa un delito es delincuente. Quien comete un crimen es un criminal. Por eso Álvaro Uribe Vélez oficialmente es un delincuente, condenado a 12 años de prisión domiciliaria gracias a su edad, al delito y obviamente a la figura de expresidente y el poder que tiene. Por ahí lo veíamos haciendo videos en redes sociales como si nada, o sea, anunciando que ya tiene la boleta de prisión y sigue haciendo videos. Eso es una cosa absurda y ante esto pues obviamente se viene una avalancha de tutelas, denuncias, porque, hombre, lo condenaron a 12 años de prisión y va a seguir haciendo política en redes sociales como si nada, pidiendo permiso para hacer política. Eso no está bien. Y bueno, con el caso de Leticia, por el caso de la isla Santa Rosa, creo que es que se llama, bueno, el tema de la invasión de Perú en Colombia, esa disputa que hay. Gustavo Petro también se le plantó a Blue Radio que descaradamente salen a apoyar a Perú, señores. O sea, qué putería de medios de comunicación. O sea, Blue Radio dice que medios peruanos cierran filas contra Petro tras acusación sobre territorio amazónico, ¿no? Y miren, lo colocan con mala cara y los periódicos del Perú atrás, ¿sí? En lugar de tener patriotismo, de hacer respetar la soberanía colombiana, de darle pues el beneficio de la información al gobierno colombiano, de revisar la historia. Eso es lo que salen a decir. Ante eso Petro le dice: ¿qué nacionalismo el de Blue Radio? Definitivamente los dueños del capital no tienen patria. Por cipayos así perdimos Panamá, dividían a Colombia para quedarse con sus tierras, mares y riquezas. La frontera con Perú es la línea más profunda del fondo del río Amazonas. Las islas del norte de esa línea son de Colombia. Es muy cierto, queridos amigos. Se puede dirimir la disputa así por esa línea profunda del río Amazonas. Lo que hay de ahí para acá, hacia Colombia, es nuestro. Y si no es así, pues la isla que esté más hacia Colombia o más hacia Perú, pues es de cada país. Por lo tanto, esa isla que hay en disputa es de Colombia. Dice, parece que a la prensa tradicional colombiana le parece una pendejada que Colombia pierda definitivamente el contacto con el río más grande de América, el Amazonas, corazón de la Amazonía y la salida al Atlántico. Es muy cierto. Si Perú definitivamente se queda con esa isla, Colombia pierde el acceso al río Amazonas, porque hay temporadas donde el brazo que le corresponde o que está pues más del lado de Colombia se seca y el río normal
pues si es así como Perú lo quiere delimitar, quedaría para ellos, cuando el tratado dice que es desde la línea más profunda del río hacia Colombia, que es propiedad de Colombia. Pero, por Dios, los uribistas son capaces de entregar el Amazonas a Perú con tal de no darle la razón a Petro. Eso, o sea, un 7 de agosto, ¿sí? Día de la batalla de Boyacá, día del Ejército Nacional que se ha dado la pelea ya contra Perú. Obvio, nosotros somos hermanos con Perú, pero es que las tácticas de los gobiernos y de la oposición colombiana que se presta para esto es una asquerosidad, ¿sí? Entonces, un día tan importante como estos, ¿sí?, que es el día donde Gustavo Petro cumple 3 años como presidente y es el día donde el uribismo sale a defender a un criminal como Uribe Vélez, condenado a 12 años, oiga, nos hacen respetar la soberanía y se creen patriotas, ¿no? Patriotas pa' comer será. Dice, parece que no saben qué significa que Leticia muera. Parece que no saben que la bioeconomía será el 4.º renglón económico del mundo. Parece que solo piensan en el parque de la 93 o en el Central Park. Oiga, sí, ¿qué pasa con Leticia, con el Amazonas, si pierde esta disputa con Perú? Si se dejan quitar ese terreno, si se dejan quitar el acceso al río del Amazonas, pues quedamos jodidos. ¿Sí? El ejército peruano hace lo que le da la gana con el transporte fluvial de Leticia. O sea, tremendo, es un asco lo que hacen los medios. Dice, tenemos desacuerdos con la acción de apropiarse un territorio surgido en el río Amazonas por ley peruana sin tener en cuenta la opinión de Colombia. Solo con eso, Perú violó el Tratado de Río de Janeiro de 1934, que es ley de nuestra república. Buscaremos conversar en la instancia creada por el tratado y si Perú no quiere, vamos al derecho internacional. Y si Perú no quiere esa disputa o se niega a aceptar lo que pase en el derecho internacional, el mismo ministro de Defensa ha dicho, ojo, que Colombia tiene la capacidad militar suficiente para hacer respetar la soberanía colombiana. Así que vayámonos tratando suave. Los uribistas pueden irse a dormir. Yo creo que ya se fueron a almorzar, a dormir, porque pues la mayoría son personas adultas, mayores, las cuales respetamos, pero sabemos que pues a muchos de ellos los obligan a salir a manifestarse. Los más o menos jóvenes pues sabemos que los obligan, ¿sí? Los trabajadores a marchar el día de hoy. Pues esa es la realidad. Un 7 de agosto de 2025, Gustavo Petro cumple 3 años en el gobierno y nada del castrochavismo que prometieron en campaña los uribistas se cumplió. En las próximas horas continuaremos informando lo que pasa desde Leticia en el Amazonas. Un buen día para celebrar la batalla de Boyacá. Bye bye.